Es el título, La historia universal conforme a la economía de Dios. La historia divina dentro de la historia humana que cumple el deseo del corazón del Señor de tener el nuevo hombre. Aquí habla, el día 1 habla de que este universo hay dos historias. La historia del hombre, que es la historia humana, y la historia de Dios y la historia divina. Entonces, él dice allí, habla al hermano que la primera, la historia humana, es un cascarón, pues es todo nuestro cuerpo físico, que por sí, y que siempre lo hemos, digamos, lo hemos compartido. Y por otro lado, el, el segundo habla del núcleo dentro de nosotros, ese espíritu que fue avivado en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, pero que muchas veces permanece en silencio, apagado, sosegado, porque no lo ejercitamos. Pero por lo menos sí tenemos este núcleo dentro del cascarón. Y eso nos hace diferentes a muchas personas que solo viven la historia humana, como nosotros la hemos vivido antes de, digamos, de aceptar al Señor Jesucristo. Entonces, detalladamente dice que y definitivamente detalladamente se narra, por decirlo así, la historia divina dentro de nuestra historia. O sea que poco a poco nosotros vamos entendiendo. Entonces, esta historia es nuestra historia, porque al final la historia del Señor viene a nosotros si nosotros nacimos a la vida eterna, si nosotros estamos en resurrección, si nosotros fuimos crucificados juntamente, como dice la palabra. Entonces, esta historia del Señor nos la dio gratuitamente a nosotros y por eso es que somos salvos. Gratuito para que nosotros podamos expresarle, porque ese es el deseo del corazón del Señor. Entonces, la historia divina comienza con el Dios eterno y su economía. Él quiere forjarse en nosotros. Él quiere que forjarse es como cuando un herrero está transformando el hierro y con fuego. Entonces, esta es la transformación, esta es la forjarse. Entonces, esta vida y este suministro de vida viene a nosotros para que nosotros lo tengamos y podamos ser la expresión de Dios. Y definitivamente la palabra dice que toda boca habla de lo que tiene el corazón. Uno habla de lo que tiene el corazón. Muchas veces solo habla uno de fútbol, solo habla uno de música. De eso está lleno, de eso está completo. Pero cuando muchas veces hablamos del Señor, es porque estamos llenos del Señor. Y no es porque digamos, querramos aparentar, sino que es lo que nosotros tenemos internamente. De eso estamos constituidos. Entonces, el Señor lo que quiere es eso. Quiere que su Trinidad divina pueda llegar a nosotros. O sea, que aquí habla de un concilio de la eternidad y tomó la determinación de que Cristo pudiera llevar a cabo esta misión, esta economía eterna. O sea que ellos decidieron, el Dios triuno decidió que el Dios triuno decidió pues que viniera el Hijo. Entonces, este segundo la Trinidad viene a nosotros para que podamos nosotros tener esta vida eterna. Y vino como un hombre, se presentó como un hombre sencillo, pero sin mancha, porque era un hombre sin mancha. No tenía el pecado original como lo tenemos nosotros. Y a eso vino él, a la redención. Entonces, esta historia de Dios en el hombre comienza con la encarnación. O sea que ahí principia nuestra historia, porque viene el Señor, el Espíritu, engendra a María. ¿Y qué pasa? Ahí principia la encarnación. Y de ahí todos los procesos humanos que tenemos. El vivir humano, la crucifixión, la resurrección y su ascensión. Entonces, esto es lo que a nosotros nos atañe, pues, para que nosotros podamos ver la historia divina. Entonces,
Dice, este mover de este Dios hombre se halla en Cristo, procesado, porque tuvo un proceso. Todo eso que vimos de ahí es un proceso. Entonces, este Dios hombre es un prototipo. Y esta consumación, y al final la consumación va a ser, porque ese es el plan que él tiene, que digamos, la consumación llegue a la Nueva Jerusalén. Entonces, si vemos aquí, estamos hablando de, digamos, del proceso humano, pero también estamos hablando del Apocalipsis. O sea que la Biblia es una. Y eso es lo que veíamos con Linda, que cuando vemos el Apocalipsis, vemos toda la Biblia, porque los hermanos han sido tan acuciosos y que nos han transmitido esto. Pues sí, si no fuera por este ministerio, ni idea de qué es lo que contiene la Biblia. Lo leeríamos como todo el mundo lo lee, porciones, y es excelente, pues, que uno lea. Pero cuando se relaciona el Antiguo Testamento, qué pasó en Isaías, qué pasó con Job, qué pasó con todos los profetas, y la palabra vino a nosotros, vino aquí en los Salmos, habla el Señor. Entonces, Jeremías. Entonces, todo esto, así como dice aquí, pues que ahorita pues nos está poniendo de que ¿cómo se llama? Esta resurrección y toda esta crucifixión, ¿hacia dónde va? Hacia la Nueva Jerusalén. Entonces, dice que por medio de la encarnación de Cristo y su vida humano, Cristo introdujo al Dios infinito dentro del hombre infinito. Vino a nosotros como espíritu. Él unió y mezcló al Dios triuno con el hombre tripartito. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y ahí está el núcleo, en el espíritu. Y él expresó en su humanidad al Dios inmensurable con sus ricos atributos mediante sus virtudes aromáticas. O sea que todo esto que el Señor es, nos lo dio a nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo expresamos, no lo conocemos, no lo entendemos, no, tal vez como que no hemos despertado a esta gran riqueza que tenemos, porque somos vasos de barro, seguimos siendo vasos de barro que contiene un gran tesoro. Entonces, por aquí nos habla que esta crucifixión, Cristo tuvo una muerte vicaria. Cuando habla de vicaria, quiere decir sustitutiva. O sea que él fue a la muerte por nosotros. Él pagó todo el precio de los pecados nuestros, Él lo pagó en la cruz. O sea que es una muerte toda inclusiva, porque nos incluye a nosotros. Esto dice que juntamente con Cristo estoy crucificado, dice Pablo. Entonces, esto es lo que dice que es una muerte vicaria y que puso fin a la vieja creación. Entonces, aquí es lo que pasa, que viene a cumplir la ley. Entonces, es una salvación jurídica. O sea, es una redención jurídica la que Él vino, porque esa redención jurídica viene a nosotros a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Él cumplió la ley. Entonces, Él redimió todas las cosas creadas. Él concibió al nuevo hombre en su elemento divino y Él liberó su vida divina del cascarón de su humanidad. Por eso, cuando él lo vieron en la transfiguración de Getsemaní, vieron que Él se transfiguró, pues salió a luz, salió del cuerpo lo que Él realmente estaba teniendo interno. Y por aquí también. Entonces se habla también de que con Pedro, él tiene ahí el ministerio de la pesca, él es pescador de hombres, y así le dijo el Señor. Ahora dejará de ser pescador para peces, pero ahora va a ser pescador de hombres. Pablo tiene el ministerio de la edificación, el ministerio que completó toda el Nuevo Testamento y lo amarró, y Juan el ministerio remendador. O sea que él iba, en su oficio humano era remendador de redes, pero aquí fue el remendador de la palabra y del ministerio evangélico. Entonces, podemos ver que el deseo del corazón del Señor, que es tener un solo y nuevo hombre nosotros, en forma corporativa, que es lo que el Señor quiere. Así que, amén, hermanos, por si hay oportunidad, pues hay más todavía, pero aquí lo dejo. Muchas gracias. Bien, hermano. Entonces, el Señor es lo que quiere, que seamos un solo nuevo hombre a través de todo esto. Si nosotros estamos llenos de que somos pescadores, de que
vemos la edificación de la iglesia y que se remiendan todas las cosas, el Señor va a tener el solo y nuevo hombre que él quiere. Entonces, en el día de Pentecostés trajo a muchos Pedro, él pescó, ahí pescó 5,000, después 3,000 en el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Y habla de Cornelio también, cuando Cornelio estaba orando y Pedro estaba orando y era la misma oración, porque Cornelio le pidió que fueran a traer a unos siervos que ellos tenían, que fueran a invitar a Pedro a que fuera a Jope. Y Pedro ya sabía que iban a llegar, entonces los tuvo un día y al otro día temprano dice que se fueron para Jope. Pero Cornelio había invitado a sus familiares, amigos, para que oyeran la palabra, para que oyeran lo que él sabía que le iban a compartir, porque el Señor ya se lo había revelado. Entonces, el Señor, eso es lo que quiere, que fuera a los gentiles, porque eso fue pues que fuera a los gentiles para una existencia práctica del nuevo hombre. Por eso que es lo que el Señor no, por eso que estamos aquí nosotros, porque nosotros no pertenecemos al pueblo judío, no somos hebreos, sino que somos gentiles. A ellos vino y gracias a Dios aquí estamos. Entonces, Pablo reveló y que Cristo creó de los judíos aquí como de los gentiles un solo y nuevo hombre por medio de su muerte creadora. O sea que su muerte es una muerte vicaria, es una muerte creadora. Entonces ahora, eso fue ahí donde se fue creado el nuevo hombre con el Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí se empezó a propagar el Evangelio. Entonces dice que Pablo, además, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, el Señor Jesús quiere que en Pablo dice aquellos que han sido bautizados en Cristo, Cristo revestido para que no pueda haber judío ni griego. Entonces dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Es lo que pasó con el hijo pródigo, vino y le dieron nuevas vestiduras. Las vestiduras sucias que tenía, humanas, las dejó, pero le pusieron un nuevo vestido, un anillo, sandalias, comida, música, o sea que era una fiesta. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, tener una fiesta, pero tenemos que tener la vestidura apropiada como la sulamita. Entonces, con la historia divina tenemos una nueva creación. O sea que esta historia divina en nosotros ya somos una nueva creación, el nuevo hombre. Un nuevo hombre, un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva historia y una nueva consumación. O sea que la verdad que yo nunca había visto eso, hermanos, es lo que estoy leyendo aquí, porque ¿para qué les voy a decir yo que me lo sé? No, eso está aquí en este día. Pues, o sea que todo lo que tenemos nosotros, esas riquezas que el ministerio nos ha dado, y hablamos siempre con Linda que es un ministerio tan profundo que lo debemos de apreciar. Entonces dice que la historia divina, la historia de Dios en el hombre, transcurre durante la encarnación de Cristo hasta su ascensión. O sea que todo este proceso humano que tuvo el Señor es la historia divina que nos la dejó el Señor. O sea que, por otro lado, dice que después continúa al venir Él a morar en nosotros mediante la salvación orgánica de Dios. ¿Y que eso? Que consta de la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación, la conformación y la glorificación. ¿Con mira a qué? E introducirnos en la plena realidad del nuevo hombre y hacernos la novia gloriosa para ir a la nueva Jerusalén y estar conjuntamente con Dios. Pero dice que todos nacimos en la historia humana, pero hemos renacido, hemos sido regenerados en la historia divina. Si nuestro vivir sea en el mundo, estamos viviendo en la historia humana. Pero si vivimos en la iglesia como realidad del nuevo hombre, estamos viviendo en la historia divina, en la vida de la iglesia. Amén, hermanos. Yo este día, la verdad, a decir verdad, me llenó de gozo al ver todo esto. Lo hemos oído
Yo lo he oído tantas veces, pero no es lo mismo oírlo que a tenerlo aquí en blanco y negro, que lo podemos repasar y lo podemos entender, porque a mí me cuesta mucho retener, pero cuando ya esté esquematizado, es más fácil poder recurrir a esa palabra para la predicación del evangelio, que el Señor quiere que la palabra de Dios sea dada a toda criatura. Amén, hermanos. Es bien disfrutable. A veces uno no entiende la palabra, pero cuando la escucha a través de otro hermano viene mucha luz y Dios quita muchos velos y podemos entender. A veces uno no se puede expresar, pero Dios pone palabras en la boca. Y yo alabo al Señor porque me gustó el día 3, semana 5:3. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo a causa del Padre. No, en Juan 5, en 20 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, ni juzgo a mi juicio. Es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Me gustó mucho porque el Señor Jesús cuando vino no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. A veces uno también hace lo mismo, ¿verdad? A veces uno no busca la propia voluntad de Dios, sino la voluntad de uno, ¿verdad? Y a veces por eso es que a veces salen muchas cosas mal en su vida de uno, porque uno no está siendo guiado por el Señor. Y yo le agradezco al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Que no debemos de hacer nuestra propia voluntad. Nosotros ahora somos hijos de Él. Si somos hijos de Él, pues tenemos que hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Porque Él hizo todo. Y a veces, yo ahora que estaba leyendo los libros de la Biblia, estaba leyendo un poquito despacio, me quedé un poquito atrasada, pero me he dado cuenta cómo Dios ha obrado a través, ¿verdad? De los apóstoles, ¿verdad? Cómo es que ellos también, dice, también se llegaron a, cuando ya Él se fue, también ellos hicieron la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque me daba cuenta ahorita en Hechos, que hubieron lugares donde ellos predicaron la palabra, ¿verdad? Y dice que la gente pues los querían adorar y ellos dice que dijeron, ellos los apóstoles dijeron, no permito que me adoren, nos adoren porque nosotros somos hijos. Nosotros no venimos a hacer la voluntad de nuestro Señor, la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere Dios hoy en día, ¿va? Que nosotros hagamos su propia voluntad. A veces no lo ponemos ahí primero sobre todas las cosas, pero gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor cada día nos habla y nos vuelve a repetir, como decía mi hermano Jorge, yo hoy no entiendo, decía, pero hoy entiendo, ¿verdad? Entonces, a veces uno no puede retener ni entender, pero cuando la palabra es escuchada o leída con el Espíritu, y eso me ha llenado mucho, ¿verdad? Cuando uno se entrega al Señor en el Espíritu y es uno solo con el Señor, uno puede ver que el Señor le está hablando a uno, ¿verdad? Y me gozaba bastante con estos versículos. Nada hago, dice, de mí mismos, sino estas cosas hablo según me enseñó mi Padre. Y qué hermoso, ¿verdad? Que aún él siendo el hijo del Dios, ¿verdad? Él no hacía por sí mismo las cosas, sino que él venía a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque él hizo todo lo que el Padre le ordenó. Él no habló por su propia boca, sino siempre habló lo que el Padre le decía, ¿verdad? Para que enseñase. Y así hicieron los apóstoles también. Parece que ahora que estaba leyendo me da cuenta cuánto, no solo cuánto hablaron ellos del Señor y dónde caminaron y los lugares de donde fueron y en fin, hubieron muchos tropiezos para ellos, ¿verdad? Fueron encarcelados, fueron golpeados, en fin, se fueron de ciudad en ciudad y unos creían, otros no, pero ellos estaban haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? De lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Porque es maravilloso ver cómo la obediencia, ¿verdad? Y cuando uno obedece, pues Dios cumple su palabra en uno, ¿verdad? Dice que ellos solo pasaban y sanaban, ¿verdad? Y a veces me pongo yo a pensar que fuera así de nosotros, ¿verdad? Que nosotros hiciéramos la voluntad del Padre y que nosotros con nuestra fe pues tuviéramos la solución en todo.
pero a veces lamentablemente no estamos en esa posición. Pero yo agradezco al Señor, ¿verdad? Por cada palabra que escucho, por todo lo que oigo, pues lo disfruto, ¿verdad? Estoy disfrutando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ver cómo Dios nos habla a través de las Escrituras. Amén, santos. Cuatro, cinco, hablaba un poquito de eso, de la vida divina y de la vida humana, de la mezcla que hay entre Dios y el hombre. Pero había una parte ahí que me gustaba donde decía que de nosotros dependía si queríamos vivir en la vida divina, ¿verdad? O si queríamos vivir únicamente la vida humana, ¿verdad? Una vida cotidiana. Y es bien cierto esto, ¿verdad? Que depende de nosotros si nosotros pues únicamente queremos humanamente vivir, ¿verdad? Como seres humanos, Sí. sin tocar al Señor, sin conocer del Señor, sin experimentar al Señor, depende mucho de nosotros. Y depende de nosotros si nosotros queremos vivir esta vida divina, esta mezcla que hay entre Dios y el hombre. Y esa parte me gustó mucho y me expuso, ¿verdad? ¿Qué tanto quiero yo vivir en esta vida divina? Porque el Señor ya está dentro de nosotros, Él ya está mezclado, ya fuimos regenerados, desde ahí justificados, ya está la vida dentro de nosotros, pero depende mucho de nosotros, de nuestra voluntad, si nosotros en realidad queremos vivir esta vida. Amén. 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 Pues ya nos quedan unos pocos minutos apenas. Es una semana que creo que a pesar de que son 6 días como siempre, está bien cargadita de mucho contenido. Pero habla el tema es bien interesante, la historia universal conforme a la economía de Dios, la historia de todo, ¿verdad? Pero se refiere a la historia divina dentro de la historia humana. Hay algo ahí, que esto se revela por supuesto en la Biblia. Y esta historia divina dentro de la historia humana cumple el deseo del corazón de Dios, que es tener el nuevo hombre, pero aquí dice en realidad, ¿verdad? No en un concepto, sino en realidad. Entonces, lo que compartió cada uno ahorita antes de este tiempo, pues es muy pertinente y sí abarca bastante. Una de las cosas que me llamó la atención en el día 1 es que es necesario que todos veamos esa historia de Dios, ¿verdad?